En un rincón olvidado de las Sagradas Escrituras, vamos a desenterrar uno de los mayores misterios ocultos en la Biblia, los hijos de Moisés. Todos conocemos a Moisés, el líder que desafió al faraón, abrió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos, pero hay algo que casi nadie menciona. ¿Qué pasó con sus hijos, Gersón y Eliezer? ¿Por qué no están en la misma línea de liderazgo que Aarón y sus descendientes? ¿Simplemente desaparecieron o hay algo más? Su historia no solo está llena de preguntas sin respuesta, sino que también esconde lecciones poderosas sobre propósito, destino y el papel de aquellos que sirven en las sombras. Si alguna vez te has sentido invisible, si crees que tu papel en la vida no es importante, este mensaje es para ti. En este video, descubriremos el legado oculto de los hijos de Moisés, explorando las pistas intrigantes de la Biblia sobre sus roles y por qué nunca alcanzaron prominencia. Su historia encierra lecciones sorprendentes sobre el propósito de Dios, el tiempo divino y el poder de servir fielmente en segundo plano. Revelaremos por qué Gersón y Eliezer son más importantes de lo que crees y cómo sus vidas tienen significado para nosotros hoy. Así que quédate para descubrir las razones sorprendentes por las que los hijos de Moisés no estuvieron en el centro de atención, cómo su legado oculto sigue impactándonos hoy y las poderosas lecciones que te inspirarán a aceptar tu papel único en el plan de Dios. No te pierdas este revelador viaje a una historia poco contada de la Biblia. Si disfrutas descubriendo verdades ocultas y profundizando en la palabra de Dios, no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con alguien que ame descubrir los secretos ocultos en la Biblia. Comencemos. La historia de los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, es un relato que muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra profundas enseñanzas espirituales y humanas. Todo comienza en un momento decisivo en la vida de Moisés, su tiempo en Madián. Este periodo marcó un antes y un después para el hombre que más tarde sería conocido como el libertador de Israel. Fue un tiempo de exilio, silencio y transformación, donde Dios trabajó en su corazón lejos del bullicio de Egipto y de los sufrimientos del pueblo hebreo. Después de huir precipitadamente de Egipto tras matar a un capataz egipcio que maltrataba a un israelita, Moisés llegó a Madián, un lugar donde el desierto se convierte en refugio y escuela del alma. Allí, junto a un pozo, su destino cambió. En este sencillo escenario, Moisés defendió a las hijas de Jetro, un sacerdote madianita, de unos pastores que intentaban ahuyentarlas. Este acto de justicia y valentía no solo reveló el carácter protector de Moisés, sino que también lo condujo a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Jetro, impresionado por la integridad de Moisés, lo recibió en su hogar. Fue allí donde Moisés conoció a Séfora, la hija de Jetro. Su matrimonio con Séfora no solo representó un nuevo comienzo, sino también una pausa divina, un tiempo para sanar, aprender y redescubrir su propósito. Durante este periodo de aparente calma, Moisés y Séfora tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. Cada uno de estos hijos lleva un nombre cargado de significado, un reflejo del viaje interior de su padre. El primer hijo, Gersón, cuyo nombre significa extranjero allí o forastero en tierra ajena, representa el sentimiento profundo de Moisés de ser un extraño, de vivir entre un pueblo que no era el suyo. Este nombre es un recordatorio de que, aunque estaba físicamente en Madián, su corazón pertenecía a un propósito mayor. Moisés estaba viviendo entre 2 mundos, el Egipto que había dejado atrás y el llamado de Dios que aún no se había revelado completamente. Gersón simboliza esa sensación universal de desarraigo, esa etapa en la que muchos se sienten perdidos, esperando la dirección divina. Para Moisés, quien había crecido en el palacio egipcio como hijo adoptivo de la hija del faraón, esto representó un gran contraste. Pasó de la realeza a ser un fugitivo en una tierra ajena, cuidando ovejas lejos de la vida que una vez conoció. El segundo hijo, Eliezer, cuyo nombre se traduce como Mi Dios es ayuda, encierra una declaración de fe y gratitud. Moisés reconoció que, en medio de su exilio y aparente fracaso, Dios había sido su auxilio y protector. Este nombre refleja el reconocimiento de Moisés de que su supervivencia y paz en Madián no fueron fruto de la casualidad, sino de la mano providente de Dios. Eliezer simboliza la esperanza renovada, la confianza en que Dios tiene un plan, incluso cuando parece que todo ha terminado. Estos 2 nombres, Gersón y Eliezer, juntos narran una historia de lucha interna, fe y redención. A través de ellos, Moisés expresaba lo que muchos sienten, la experiencia de ser extranjero en sus propias vidas y la certeza de que Dios es el socorro que nunca falla. Cada uno de sus hijos le recordaba quién era y hacia dónde debía ir. El nombre de Gersón refleja este sentimiento de ser un forastero, recordándonos el viaje emocional y espiritual que Moisés estaba experimentando en ese momento. Gersón nos recuerda que los creyentes en muchas ocasiones pueden sentirse como extranjeros en este mundo. La Biblia dice en Filipenses 3:20,
nuestra ciudadanía está en los cielos, lo que significa que aunque vivimos en este mundo, nuestro verdadero hogar es la presencia de Dios. Dios siempre provee ayuda en tiempos de dificultad. Eliezer nos enseña que Dios no solo ve nuestra aflicción, sino que interviene con su poder. Moisés pudo testificar que Dios lo libró, y de la misma manera, los hijos de Dios pueden confiar en su fidelidad en cualquier situación. Cada etapa en la vida tiene un propósito en el plan de Dios. Moisés pasó de ser un príncipe a un pastor antes de convertirse en libertador. Sus hijos nacieron en un periodo de preparación, pero sus nombres quedaron como testimonio de las lecciones aprendidas. En la vida, Dios usa cada temporada para formar nuestro carácter y cumplir su propósito. Los roles de Gersón y Eliezer en la historia de Moisés fueron muy distintos a los de otras familias bíblicas prominentes, como los hijos de Aarón. Los hijos de Moisés no heredaron roles de liderazgo ni ocuparon posiciones destacadas como sacerdotes o jueces, mientras que los hijos de Aarón, como Nadab y Abiú, asumieron roles sacerdotales cruciales. Gersón y Eliezer tuvieron funciones más discretas, pero igualmente significativas. Esto revela una verdad profunda. El propósito divino para cada persona no siempre implica visibilidad o poder. Gersón se convirtió en el antecesor de los gersonitas, una de las familias levíticas encargadas del cuidado del tabernáculo, desempeñando un papel esencial en la adoración y el servicio a Dios. Su tarea consistía en transportar y proteger elementos sagrados, asegurando que la presencia de Dios se mantuviera en medio del pueblo. Esta responsabilidad, aunque menos visible que la de los sacerdotes, era fundamental para la vida espiritual de Israel. La historia de Gersón nos recuerda que el servicio silencioso y diligente también es vital en el plan divino. Por otro lado, Eliezer, aunque mencionado brevemente, representa la línea de ayuda y protección divina. Se cree que su descendencia desempeñó roles importantes en la comunidad levítica. Su legado destaca cómo Dios trabaja a través de generaciones, cumpliendo propósitos que trascienden la vida de una sola persona. La línea de Eliezer refleja la fidelidad de Dios al sostener y guiar a aquellos que confían en Él, incluso cuando sus contribuciones no son ampliamente reconocidas. Gersón y Eliezer no desempeñaron papeles significativos en los eventos del Éxodo y más allá. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3, Gersón y Eliezer aún eran jóvenes. Moisés, que se sentía inseguro y poco digno de la monumental tarea que Dios le estaba asignando, emprendió su viaje de regreso a Egipto acompañado de su familia, incluyendo a su esposa e hijos. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y emprendió el viaje de regreso a Egipto, llevando en su mano la vara de Dios. Este versículo muestra que la familia de Moisés formó parte del inicio de su misión. A pesar de su cercanía a uno de los momentos más importantes de la historia bíblica, la participación de Gersón y Eliezer no se menciona en gran medida en el relato posterior. Su presencia resalta el lado personal de la vida de Moisés, quien tuvo que equilibrar su misión divina con sus responsabilidades como esposo y padre. Un momento crucial relacionado con la familia de Moisés ocurre en Éxodo 4:24-26. Durante el viaje, en un lugar donde pasaron la noche, el Señor se presentó ante Moisés. Entonces, Séfora tomó un cuchillo de pedernal, realizó un rito con su hijo y tocó los pies de Moisés, diciendo: «Tú eres para mí un esposo de sangre». Tras esto, el Señor se apartó de él. Esta acción no solo salvó a Moisés, sino que también subrayó la profundidad de sus lazos familiares y las costumbres de su comunidad. Este dramático evento, en el que probablemente estuvo involucrado Gersón, enfatiza la importancia del pacto de la circuncisión que Dios había establecido con Abraham. Génesis 17:10-14. La circuncisión era una señal de que el pueblo de Israel estaba apartado para Dios, y el hecho de que Moisés no hubiera cumplido con este mandato casi le cuesta la vida. La rápida acción de Séfora al circuncidar a su hijo no solo salvó a Moisés, sino que también reafirmó la obediencia de la familia a los mandamientos de Dios. Este incidente resalta un principio bíblico más amplio. Incluso aquellos que han sido elegidos por Dios, como Moisés, deben cumplir con sus leyes. También demuestra el papel fundamental que desempeñó la familia de Moisés en su misión divina, aunque de manera menos visible o reconocida. ¿Por qué Gersón y Eliezer quedaron en la sombra? A pesar de su participación en las primeras etapas del viaje de Moisés, Gersón y Eliezer no desempeñaron roles prominentes en el desarrollo de la historia bíblica. Hay varias razones posibles para su relativa oscuridad. Dios designó a Aarón y a sus descendientes como los sacerdotes de Israel, una función que requería gran responsabilidad y visibilidad. Éxodo 28:1-3. Sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar estuvieron directamente involucrados en las funciones sacerdotales y el sistema de sacrificios,
fundamentales para la adoración de Israel. El énfasis en la familia de Aarón pudo haber limitado intencionalmente la visibilidad de los hijos de Moisés para evitar cualquier confusión sobre el liderazgo espiritual. Moisés fue un profeta, líder y mediador entre Dios y los israelitas, un rol sin precedentes ni paralelo. Su llamado no se extendió automáticamente a sus hijos. Deuteronomio 34, 10, 12 dice: Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Nadie ha hecho jamás las señales y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus oficiales y todo su país. Nadie ha mostrado jamás el poder del Señor ni realizado las grandes obras que él hizo ante todo Israel. Este pasaje resalta que el liderazgo de Moisés era excepcional, y sus hijos no estaban destinados a heredar sus funciones proféticas o de liderazgo. Algunas tradiciones sugieren que Gersón y Eliezer pudieron haber regresado a Madián junto con Séfora. En Éxodo 18:1-6, se menciona cómo Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a los hijos de Moisés de vuelta para reunirse con él en el monte Sinaí. Este texto sugiere que la familia de Moisés no estuvo presente de manera constante durante los eventos clave en Egipto y el desierto. Su separación puede explicar su ausencia en los momentos decisivos de la historia de Israel. A pesar de su falta de protagonismo en la historia del Éxodo, Primera de Crónicas 23, 14, 17 menciona brevemente la genealogía de los descendientes de Moisés, mostrando que su linaje continuó sirviendo en Israel. Los hijos de Moisés, el hombre de Dios, fueron contados como parte de la tribu de Leví. De los descendientes de Gersón, Sebuel fue el primero. De los descendientes de Eliezer, Reabías fue el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Reabías fueron muy numerosos. Los descendientes de Gersón y Eliezer fueron contados entre los levitas, la tribu elegida por Dios para asistir en el cuidado y servicio del tabernáculo, y más tarde, del templo. Mientras que los descendientes de Aarón fueron designados como sacerdotes, la línea levítica más amplia tuvo roles de apoyo, incluyendo el mantenimiento del santuario, la protección del templo y la asistencia a los sacerdotes. Esta distinción se describe en Números 3, 5, 9. El Señor dijo a Moisés: Haz que la tribu de Leví se acerque y preséntalos ante Aarón, el sacerdote, para que le ayuden. Ellos se encargarán de las responsabilidades para él y para toda la comunidad en la tienda de reunión, realizando el trabajo del tabernáculo. Se ocuparán de todos los enseres de la tienda de reunión, cumpliendo con las obligaciones de los israelitas. Números 3, 5, 9. Aunque los descendientes de Gersón y Eliezer formaban parte de este servicio levítico, la Biblia no detalla sus funciones específicas, lo que indica que sus tareas no eran tan celebradas ni visibles como los deberes sacerdotales. La descendencia de Gersón se menciona en Primera de Crónicas 23:16, donde Sebuel es nombrado como el primero de los descendientes de Gersón. Más adelante, en Primera de Crónicas 24:20, aparece como uno de los líderes de los levitas. En cuanto a los otros descendientes de Leví, de los hijos de Amram, Sebuel, de los hijos de Sebuel, Jedaías. La presencia de Sebuel entre los levitas indica que tenía un papel de liderazgo, aunque no equivalente al sacerdocio de los descendientes de Aarón. Este reconocimiento sutil pero significativo muestra que la línea de Gersón continuó sirviendo fielmente dentro de la estructura levítica, contribuyendo al culto y la organización de Israel. La línea de Eleazar se menciona por su gran número de descendientes, especialmente a través de Reabías, como se destaca en Primera de Crónicas 23:17. El hijo de Eliezer fue Reabías, que tuvo muchísimos descendientes. El énfasis en su gran cantidad de descendientes sugiere que la familia de Eleazar prosperó y tuvo una notable presencia entre los levitas, incluso si no ocuparon títulos prominentes. Este crecimiento numérico se alinea con la bendición de Dios de multiplicar a su pueblo, como se menciona en Génesis 22:17. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Aunque no alcanzaron el estatus de sumos sacerdotes, los numerosos descendientes de Reabías probablemente desempeñaron roles administrativos y de apoyo dentro del servicio levítico, contribuyendo a la estabilidad y continuidad del culto en Israel. La diferencia entre las líneas de Aarón y Moisés muestra una distinción deliberada hecha por Dios. Aarón y sus descendientes fueron elegidos específicamente para el sacerdocio, una posición de liderazgo espiritual con gran responsabilidad y privilegio. En contraste, los descendientes de Moisés fueron incorporados al servicio levítico general sin un reconocimiento especial. Esta distinción se refuerza en Primera de Crónicas 24, donde los hijos de Aarón reciben una organización detallada con turnos sacerdotales, responsabilidades y honores, mientras que los hijos de Moisés apenas se mencionan. Los descendientes de Aarón fueron divididos en grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos.
Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Este pasaje deja claro que Dios estableció un llamado distinto para cada familia, y que el sacerdocio estaba reservado exclusivamente para los descendientes de Aarón. Aunque Gersón y Eliezer no fueron figuras prominentes en su tiempo, sus vidas y el legado de sus descendientes siguen teniendo un significado importante para nosotros hoy. También nos recuerda que el propósito y el tiempo de Dios a menudo trascienden el reconocimiento humano y nuestras propias expectativas. La vida de Gersón y Eliezer nos enseña que no todos estamos llamados a estar en el centro de atención, y eso es perfectamente parte del plan de Dios. Aunque los hijos de Moisés no alcanzaron la fama de su padre, su existencia seguía siendo una parte integral del plan divino. Sobre todo resalta que cada persona tiene un propósito único en el reino de Dios y que nuestras vidas tienen significado, incluso cuando no estamos en el primer plano. Eclesiastés 3:1 lo expresa bellamente. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no se alinea con nuestros propios deseos o expectativas. La vida de Gersón y Eliezer fue significativa en el tiempo y en los roles que Dios les asignó, aunque sus contribuciones no fueran visiblemente destacadas en la narrativa bíblica. Dios usa a las personas en diferentes maneras. En Romanos 8:28 nos enfatiza que Dios trabaja en todas las cosas para bien. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman y han sido llamados según su propósito. Así como Dios entretejió la historia de Gersón y Eliezer en el relato de Israel en un papel de apoyo, Él sigue tejiendo nuestras vidas en su gran propósito, a menudo de formas que no comprendemos completamente. La falta de reconocimiento visible no disminuye el valor de nuestras contribuciones cuando forman parte del plan divino de Dios. El Salmo 112:1-2 destaca el legado duradero de los justos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Este pasaje advierte que aquellos que temen y obedecen a Dios dejan un legado duradero que bendice a las futuras generaciones. Los descendientes de Gersón y Eliezer, aunque no fueron figuras principales, formaron parte del servicio levítico y contribuyeron al tejido espiritual de Israel. Hebreos 6:10 también habla sobre el reconocimiento de Dios a nuestro servicio. Porque Dios no es injusto como para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Esta afirmación nos da seguridad de que Dios ve y valora cada acto de servicio, sin importar si es reconocido por otros o no. Los descendientes de Gersón y Eliezer continuaron cumpliendo sus roles fielmente, y al hacerlo, contribuyeron a la adoración y vida espiritual de la comunidad. La verdadera importancia está en nuestro llamado, no en el reconocimiento. La vida de Moisés nos muestra que el llamado de Dios es más importante que el reconocimiento humano. A pesar de sus grandes logros, Moisés enfrentó desafíos, dudas y momentos de oscuridad. De manera similar, sus hijos no alcanzaron la fama, pero sus vidas nos recuerdan que la verdadera importancia no está en el estatus, sino en nuestra obediencia a Dios. Filipenses 2:3-4 nos da un poderoso recordatorio sobre el valor de la humildad y el servicio. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La historia de Gersón y Eliezer es un testimonio de este principio. Sus vidas no se caracterizaron por la ambición egoísta o la búsqueda de reconocimiento, sino por el cumplimiento de sus roles de manera silenciosa y fiel. Esta humildad nos sirve de ejemplo para enfocarnos en servir a Dios y a los demás, en lugar de buscar el reconocimiento personal. Además, 1 de Samuel 16:7 nos revela la perspectiva de Dios sobre lo que realmente importa. El Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Este versículo resalta que Dios valora nuestra devoción interna y obediencia mucho más que los logros externos o las posiciones de prestigio. Un mensaje para aquellos que se sienten invisibles. Muchas personas hoy en día luchan con el sentimiento de no ser notadas o de no tener importancia, especialmente cuando no ocupan posiciones visibles. El legado de Gersón y Eliezer nos anima a encontrar propósito en los roles que Dios nos ha dado, sabiendo que cada acto de servicio, por pequeño que parezca, es significativo ante los ojos de Dios. Así como los hijos de Moisés sirvieron sin recibir reconocimiento público, nosotros también podemos ser llamados a servir en formas que no son inmediatamente vistas o celebradas. Confiar en el plan mayor de Dios nos ayuda a encontrar satisfacción y plenitud, incluso cuando nuestras contribuciones parecen pequeñas.
Gersón y Eliezer nos desafían a priorizar la obediencia al llamado de Dios por encima de la búsqueda de ambición personal. En un mundo que a menudo glorifica el estatus y la visibilidad, sus vidas nos recuerdan que la verdadera plenitud proviene de alinearnos con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? ¿Son importantes? Aunque su historia pueda parecer oculta en las páginas de la Biblia, nos deja una lección poderosa. Los propósitos de Dios no siempre tienen que ser vistos. El legado de Gersón y Eliezer es sutil, pero nos habla de la fidelidad de Dios y de la importancia de vivir en obediencia a su llamado. Su ausencia en el relato bíblico no es una señal de insignificancia, sino más bien un testimonio del plan único de Dios para cada persona. Ya sea en el centro de atención o en el trasfondo, todos tenemos un papel en la gran historia de Dios. Los hijos de Moisés no fueron líderes como su padre, pero dejaron un legado en el pueblo de Israel, y además nos recuerda que cada persona tiene un propósito en el plan de Dios, aunque no siempre sea visible para todos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu comentario. ¿Qué opinas sobre el destino de los hijos de Moisés? Dale like, comparte este contenido y suscríbete para más videos sobre historias ocultas de la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.